El siguiente relato se llama El rostro. El invierno pasado estaba caminando por un parque cerca de mi apartamento cuando me encontré con 5 niños que intentaban romper un objeto con un martillo. Es cierto que los niños de Chicago probablemente sean más violentos que la mayoría, pero no estoy acostumbrado a ver cosas así en mi vecindario en particular. Corrí hacia ellos principalmente por curiosidad, pero también para asegurarme de que no estaban torturando a alguna pobre ardilla o paloma o algo así. Si hubiera sabido el tipo de cosa con la que estaba a punto de entrar en contacto, probablemente habría ido a casa y habría cerrado la puerta. Uno de los niños sostenía una especie de tabla de madera oscura cubierta con pintura negra y la sostenía con los brazos extendidos, la cara vuelta hacia otro lado y los ojos cerrados. Un segundo niño, recuerdo que uno de sus amigos lo llamaba Peter, estaba agresivamente quitando el martillo de las manos del niño que había estado balanceando la tabla de madera momentos antes, mientras los otros 2 niños observaban sin decir una palabra. A pesar de todos los martillazos y discusiones, la superficie del tablero parecía perfectamente lisa e intacta desde el ángulo al que me acercaba. Puse mi voz adulta más dura y conseguí que los niños dejaran de gritar y pelear por el martillo el tiempo suficiente para preguntarles qué diablos estaban tratando de hacer. El niño que sostenía el martillo, Peter, me miró directamente a la cara y dijo: «Vamos a romper al diablo en 6 pedazos y enterrarlo en el bosque». Me quedé atónito, pero también me hizo gracia. Supuse que había visto algo como esto en la televisión y me reí cuando le pregunté: «Entonces ustedes, niños, ¿creen que esta tabla es el diablo?». A Pedro claramente no les agradó esta pregunta y dijeron algo como: «¿Eres estúpido o qué? Esa cosa no es una tabla». Cuando miré de cerca la tabla de madera por primera vez, me sorprendió ver que no toda la superficie había sido pintada con pintura negra como había pensado al principio. En realidad, estaba pintado a mano hasta el punto de que casi estaba cubierto con un idioma con el que no estaba familiarizado. Parecía vagamente asiático o del Medio Oriente. Era completamente ajeno a mí, aparte de las esquinas superiores izquierda y derecha, que mostraban pinturas muy detalladas del sol y la luna. En el centro del sol y de la luna había rostros desconcertantes con expresiones en blanco. Mientras pensaba en este último detalle, me quedó claro que esta tabla era una especie de ouija antigua hecha a mano. Peter o Paul me explicaron que su abuelo era dueño de una tienda de antigüedades y estaba en su lecho de muerte. Había pedido que la madre del niño sacara este tablero de la caja fuerte de su tienda, lo rompiera en 6 pedazos y se deshiciera de él inmediatamente, enterrando cada pedazo en el bosque a no menos de 1 milla de distancia entre sí. No dijo por qué había que hacer esto, pero se refirió continuamente al tablero como «ese demonio de madera». Cuando la madre del niño se negó, considerándolo ridículo como lo haría cualquier persona racional, el abuelo reclutó al niño y a sus amigos, les dio la llave de la tienda y les dijo la combinación segura. Recuerdo que el niño me dijo que estaba decepcionado, siempre había imaginado que la caja fuerte contenía el antiguo tesoro pirata de su abuelo. Sin embargo, al agarrar la tabla de madera de la caja fuerte, los niños se encontraron con 2 problemas. En primer lugar, el tablero estaba duro como una piedra y la mejor manera de romperlo se estaba convirtiendo en un punto de discusión ahora que el martillo había fallado. El segundo problema era que los bosques en Chicago son escasos, y los bosques lo suficientemente grandes como para enterrar cosas a kilómetros de distancia entre sí son aún más escasos. Al darme cuenta de que probablemente no era la mejor idea interponerse en los problemas familiares de un grupo de niños cuando se trataba de un martillo y una losa de madera, pensé que mi mejor opción era romperlo yo mismo para asegurarme de que los niños no lo hicieran. Si no se lastiman, entonces sigan mi camino. Esto resultó ser extremadamente difícil. Recuerdo que la madera parecía reforzada con una placa de acero o algo así. Estaba golpeando esa cosa con el martillo por 100ª vez cuando recordé que tenía una sierra para metales que había comprado para quitar una rama rota de un árbol 2 años antes, que nunca más la había tocado desde entonces. Les dije a los niños que se quedaran tranquilos y corrí cuadra abajo hasta mi apartamento. Cuando regresé estaba nevando y los niños estaban recogiendo la nieve y lanzándosela unos a otros en grupos en lugar de bolas de nieve. El año pasado fue un invierno inusualmente suave para nosotros y creo que este pudo haber sido el comienzo de la única tormenta de nieve que tuvimos en todo el año, si no recuerdo mal.
Los 5 continuaron jugando con la nieve mientras yo cortaba el tablero con mi sierra. Tomó un tiempo inusualmente largo, pero funcionó. Cuando se rompió la primera pieza, la recogí y vi que el grano donde había sido cortado no se parecía a nada que hubiera visto antes, formando una espiral en un patrón muy distintivo que todavía puedo imaginar en mi cabeza. La madera sin teñir era de un intenso color marrón rojizo. Cuando el tablero estaba en 6 piezas, Peter agarraron la esquina con la imagen del sol, luego él y uno de sus amigos corrieron una corta distancia hacia una zona boscosa en el borde del parque y la enterraron aproximadamente a 1 pie de profundidad. Mientras esto sucedía, los otros chicos me explicaron que pensaban pasar el día montando en el tren elevado y llevando las piezas a las distintas zonas boscosas que habían ideado. Solo necesitaban un lugar más para enterrar la 6ª pieza y aún no se les había ocurrido nada. Como era domingo, si mal no recuerdo, me ofrecí a hacerlo de camino al trabajo al día siguiente y coincidieron en que era un buen plan. Mientras los 5 se alejaban hacia el norte, los vi entrar a una estación de la línea azul y nunca más los vi. Más tarde esa noche, cuando la tormenta de nieve comenzó a empeorar, recuerdo que pensé que esperaba no haber cometido un error al dejarlos irse solos, pero un adulto extraño que anda con 5 niños del vecindario tiende a darle a la gente una idea equivocada. Esperaba que hubieran terminado su tarea antes de que realmente llegara la tormenta. La esquina del tablero con la que terminé era la esquina con la pintura de la luna con la expresión en blanco. Realmente había planeado enterrarlo, lo juro, pero a la mañana siguiente terminamos todos nevados y terminó en el cajón de una mesa auxiliar. No sé si alguna vez te ha nevado durante un invierno en Chicago, pero cuando esto sucede, tienden a enviar estos enormes quitanieves monolíticos que empujan toda la nieve hacia las montañas encima de todos los autos estacionados, ninguno del cual será capaz de moverse una pulgada durante al menos 2 días. El día transcurrió bastante tranquilo, pero a medida que se acercaba la noche me invadió la inquietante idea de que alguien me estaba observando a través de la ventana de mi sala de estar. Seguí mirando hacia allí esperando ver a alguien mirándome, a pesar de que vivo en el 3er piso y la ventana de mi sala da a la calle. Al cabo de un rato me deshice de la idea y creo que me fui a dormir alrededor de las 11. Alrededor de la 1 de la madrugada me despertó lo que sonaba como un dispositivo mecánico zumbando fuerte y supuse que era mi calentador, posiblemente porque estaba sobrecargado debido a la tormenta de nieve. Me levanté y acerqué la oreja al respiradero, pero el sonido no provenía de allí. Entré a la sala de estar para verificar la configuración de mi termostato e inmediatamente cada vello de mi cuerpo se erizó con total atención. El sonido provenía de la ventana de mi sala de estar, y cuando me volví para mirar, capté la imagen espantosa de una cara blanca y sólida con una boca ancha y cuencas de ojos oscuras al otro lado del cristal. Rápidamente encendí una luz y el rostro desapareció. El zumbido mecánico pareció alejarse. ¿Había sido todo mi imaginación?, me pregunté. Cuando era más joven, una vez tuve un episodio de parálisis del sueño en el que fui testigo de cómo un árbol devoraba al perro de mi vecino a través de la ventana de un dormitorio, pero cuando salí, el árbol había vuelto a la normalidad y el perro estaba perfectamente bien. ¿Acaso había sido esto algo similar? Sin embargo, apenas dormí el resto de la noche. Seguía pensando que estaba escuchando ese profundo zumbido mecánico en algún lugar a lo lejos. A la noche siguiente ya había recuperado el juicio y me quedé dormido en mi cama alrededor de la medianoche. Me desperté una vez más, aterrorizado, con el sonido del mismo sonido mecánico de la noche anterior, pero esta vez mucho más fuerte. Mientras me sentaba en la cama, vi el espantoso rostro blanco con los ojos hundidos al otro lado de la ventana, cerca de los pies de mi cama, a no más de 3 pies de donde yacía durmiendo. No tenía cuello, brazos, torso, nada. Parecía simplemente flotar sobre las farolas de abajo, emanando ese horrible zumbido. Instintivamente agarré las cortinas y las cerré, pero el sonido continuó. Recordando lo que había sucedido la noche anterior, corrí hacia las luces y apreté el interruptor. El ruido se fue desvaneciendo lentamente, pero tenía demasiado miedo para abrir las cortinas por el resto de la noche. A la mañana siguiente todavía no podía ir a trabajar debido a que mi auto estaba congelado bajo una pila de hielo de 2 metros, pero tenía que salir de ese apartamento. Pensé que si la cara iba a volver tendría que estar preparado para ello de alguna manera.
Fui a una tienda de artículos deportivos en el vecindario y compré una caja de munición para la pistola calibre 22 que no había usado en años. No fue mucho, pero fue mejor que nada. También compré unas pastillas de cafeína y una bolsa de café. Antes del anochecer instalé el campamento en mi sala de estar con la pistola y una cafetera, tomé una de las tabletas de cafeína y preparé una grabadora de audio portátil que a veces uso para trabajar. No tengo cámara, así que lo mejor que podía hacer era intentar tomar algunas fotos en la oscuridad con el celular si la cara aparecía nuevamente. Se manifestó alrededor de las 3 de la madrugada. Estaba empezando a desplomarme por toda la cafeína cuando comencé a escuchar el zumbido acercándose desde la distancia. Preparé mi arma en una mano y mi celular en la otra, pero la cara no apareció en la ventana. Comencé a preguntarme si tal vez la cara estaba fuera de la ventana de mi dormitorio, y mientras me escabullía en la oscuridad hacia la puerta, el sonido pareció hacerse más fuerte. Sin embargo, cuando entré a la habitación, la puerta se cerró de golpe y se cerró detrás de mí y escuché cristales romperse en la sala de estar. De repente el apartamento se llenó de ruidos de cosas siendo destrozadas, arrojadas y despedazadas. El zumbido era ensordecedor y me tapé un oído y giré la cabeza mientras arañaba el pomo de la puerta con la otra mano, pero simplemente no se abría. Era como si la cerradura hubiera sido soldada. Después de unos 30 segundos de esto, levanté el pie y abrí la puerta con 2 patadas. Inmediatamente el ruido en la sala de estar cesó, pero la habitación misma había quedado completamente destrozada. Y mientras miraba por encima de los escombros hacia la ventana rota, vi el rostro por última vez mirándome desde el otro lado de mis persianas venecianas demolidas. Abrió su boca exponiendo una amplia caverna oscura que espero no volver a ver nunca más, y el horrible sonido se hizo más y más fuerte mientras tomaba una sola fotografía con mi cámara y se disparaba el flash. Luego, en un instante, el rostro desapareció. Lo único que tengo para probar mi historia es una única fotografía borrosa y el audio tomado por mi grabadora portátil en esos últimos minutos. Pero lo que más me molestó es que la esquina de la tabla de madera con la pintura de la luna estaba encima de los escombros en el centro exacto de la habitación, y la cara había sido alterada para que la expresión fuera idéntica a la que tenía esa cosa que acababa de ver en el cristal de la ventana. Lo enterré en el bosque a la mañana siguiente.